La hija fea de un millonario se casó con un hombre en contra de la voluntad de su padre. Al terminar la ceremonia, algo sucedió que dejó a todos sin palabras. En el lujoso caserón de la familia Ávila, la opulencia de las paredes de mármol y los candelabros de cristal contrastaba brutalmente con la frialdad que reinaba en el corazón de la casa. Héctor Ávila, un magnate poderoso y temido en el mundo financiero, siempre se esforzó por exaltar a sus dos hijas mayores, Beatriz y Valentina. Ellas eran el reflejo de la perfección que Héctor anhelaba, hermosas, elegantes y siempre dispuestas a mantener las apariencias que el patriarca tanto valoraba. Renata, por otro lado, creció a la sombra de estas hermanas, siempre distante del brillo que Héctor reservaba para sus joyas preciadas. Desde pequeña, era evidente que Renata no encajaba en el molde creado por su padre. Su belleza no era convencional, y su naturaleza introspectiva, enfocada en los libros y la compasión, no despertaba el menor interés en Héctor. Para él, Renata era una decepción, una presencia casi invisible en la grandiosa mansión. «Nunca serás como tus hermanas», decía Héctor, sin ocultar el desprecio en su mirada. La veía como una carga, una nota discordante en su perfecta sinfonía familiar. A pesar del ambiente opresivo y las constantes humillaciones, Renata encontró consuelo en su bondad innata. Mientras Beatriz y Valentina se involucraban en fiestas y eventos sociales, Renata se refugiaba en actividades que calentaban su corazón. Visitaba orfanatos, ayudaba en hospitales y pasaba horas en asilos, ofreciendo consuelo a quienes no tenían nada. Esos actos de caridad eran su forma de buscar un propósito, algo que la conectara con el mundo de una manera que su propia familia no lograba. Sin embargo, ni siquiera esas acciones escapaban a la mirada crítica de Héctor. «¿Por qué pierdes tiempo con esos...?» «¿Nadie?», preguntaba, su voz cargada de desdén. Para él, la caridad de Renata era solo otra evidencia de su inadecuación, una señal de debilidad. Pero Renata no se dejaba abatir. Cada vez que salía a ayudar a los demás, sentía una pequeña llama de esperanza encenderse en su corazón. Era su forma de resistir al aislamiento y a la tristeza que la consumían en casa. Sin embargo, ese refugio silencioso no era suficiente para disipar el dolor constante de ser ignorada y menospreciada por aquellos que deberían amarla. Cierta noche, después de otra discusión amarga con Héctor, Renata se retiró a su habitación, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Sabía que, por más que se esforzara, nunca sería aceptada por su padre como lo eran sus hermanas, pero algo dentro de ella, una determinación silenciosa, comenzaba a crecer. Había una fuerza dormida en su corazón que clamaba por ser escuchada. Lo que Renata no sabía era que esa fuerza estaba a punto de ser despertada y que su destino estaba por cambiar de manera irrevocable. El mundo que conocía estaba a punto de desmoronarse, y con él, las certezas de todos a su alrededor. Y así, en medio de la oscuridad de su cuarto, Renata se hizo una promesa a sí misma, que algún día encontraría su lugar en el mundo, aunque eso significara romper con todo lo que conocía. La noche avanzaba, y el silencio del caserón parecía anunciar cambios, pero Renata aún no tenía idea de las tormentas que estaban por venir, tormentas que no solo sacudirían su vida, sino también el destino de la poderosa familia Ávila. El sol de la mañana penetraba por las amplias ventanas del orfanato, iluminando suavemente las paredes desgastadas pero acogedoras del lugar que Renata consideraba su refugio. Allí, lejos de las críticas de su padre y de la frialdad de sus hermanas, Renata podía ser ella misma. Entre las sonrisas y los abrazos de los niños, encontraba una paz que no existía en su vida en el caserón de los Ávila. Ese día, el orfanato recibía una visita especial. Emiliano, un joven asistente financiero que trabajaba en una de las muchas empresas de su padre, se había ofrecido para ayudar con la contabilidad del orfanato. Renata, que estaba supervisando las actividades diarias, se sorprendió al enterarse de su llegada. No esperaba que alguien vinculado al imperio de Héctor Ávila se interesara por un lugar como ese. Cuando se encontraron por primera vez, Renata quedó inmediatamente intrigada por Emiliano. Era diferente a los hombres que conocía. No había arrogancia en sus ojos, ni esa frialdad calculada a la que estaba acostumbrada a ver en los colegas de su padre. Por el contrario, había un brillo amable en su mirada, una curiosidad sincera que la desarmó. «Debe ser la señorita Renata Ávila», dijo Emiliano, extendiendo la mano. «Es un placer finalmente conocerla. He escuchado mucho sobre el trabajo que hace aquí.
Renata sonrió, un poco sorprendida por la simplicidad y la amabilidad de su enfoque. Por favor, llámame solo Renata. Me alegra que hayas venido. No todos entienden la importancia de este lugar. A medida que avanzaba el día, los dos se vieron envueltos en conversaciones que iban más allá de las formalidades. Emiliano no parecía interesado en la fortuna de los Ávila, y eso intrigaba aún más a Renata. Él estaba más fascinado por sus ideas, por la forma en que ella hablaba de los niños con tanto amor, y por la pasión que demostraba en cada detalle de su trabajo en el orfanato. «Tienes una fuerza que pocos pueden ver», dijo Emiliano en un momento de sinceridad. «Es raro encontrar a alguien que valore tanto lo que realmente importa». Renata se sorprendió con sus palabras. Era la primera vez que alguien la veía por quien realmente era, y no solo como la hija menospreciada de Héctor Ávila. La conversación fluía naturalmente, y se encontraron compartiendo historias personales. Emiliano hablando de su infancia humilde y del esfuerzo por llegar a donde estaba, mientras Renata abría su corazón sobre el aislamiento y la tristeza que cargaba en casa. A medida que el día llegaba a su fin, una conexión genuina comenzaba a formarse entre ellos. Había una comprensión mutua, una especie de alivio en encontrar a alguien que pudiera ver más allá de las máscaras que ambos estaban obligados a usar en sus vidas cotidianas. Antes de despedirse, Emiliano, con una sonrisa suave, sugirió: «Me encantaría volver otro día, si me lo permites». «¿Quizá podríamos continuar nuestra conversación?» Renata, sintiendo una oleada de esperanza que hacía mucho no experimentaba, respondió con una sonrisa tímida, pero sincera: «Me encantaría eso, Emiliano. Este lugar siempre estará abierto para ti». Con esa promesa de un nuevo encuentro, los dos se despidieron, cada uno llevando en su corazón la anticipación de algo que apenas estaba comenzando. Mientras Emiliano salía del orfanato, Renata sintió que, por primera vez, alguien había visto su verdadera esencia, no a la hija despreciada, sino a la mujer fuerte y bondadosa que luchaba por encontrar su lugar en el mundo. Y así, al caer la noche, el corazón de Renata, antes marcado por la soledad, ahora latía con la expectativa de un futuro desconocido, pero prometedor. Sin embargo, lo que ella aún no sabía era que esa conexión recién formada con Emiliano podría cambiar no solo su vida, sino también desenterrar secretos que estaban destinados a salir a la luz. Los días se transformaron en semanas, y con cada encuentro, el vínculo entre Renata y Emiliano se fortalecía, floreciendo como una flor rara en un jardín abandonado. Sus conversaciones, que al principio se limitaban al orfanato, ahora se extendían a paseos al aire libre, donde podían ser simplemente dos jóvenes descubriendo el amor, sin las sombras de las expectativas familiares o las presiones sociales. Renata, que siempre había vivido bajo el peso del desprecio de su padre y la indiferencia de sus hermanas, ahora sentía una nueva vitalidad recorriendo sus venas. Con Emiliano, experimentaba por primera vez lo que era ser verdaderamente valorada, no por su apariencia o estatus, sino por quien era en su esencia. Cada palabra amable, cada toque suave, era un recordatorio de que no estaba condenada a vivir en la oscuridad de su propia casa. En una tarde soleada, mientras caminaban por un parque apartado, Renata se detuvo y miró a Emiliano con un brillo en los ojos que él nunca había visto antes. «Nunca pensé que podría ser tan feliz», dijo ella, con una voz suave pero cargada de emoción. «Me has hecho creer que merezco más que solo sobrevivir. Contigo me siento viva». Emiliano tomó sus manos, entrelazando sus dedos con los de ella, y sonrió. «Mereces el mundo, Renata. Y si de mí depende, haré todo lo posible para darte esa vida que soñamos. Una vida simple, pero llena de amor y felicidad. Lejos de todo esto, lejos de lo que te hace sufrir». Renata sintió una ola de ternura invadir su corazón. Emiliano era diferente a cualquier otra persona que había conocido. Él no la veía solo como una extensión del Imperio Ávila, sino como una mujer fuerte y resiliente, que había sobrevivido a las pruebas más duras y aún mantenía una llama de esperanza dentro de sí. La amaba no por lo que representaba a los ojos del mundo, sino por quien era realmente. Los dos comenzaron a hacer planes en secreto, soñando con una vida donde pudieran ser libres de las cadenas que los ataban. Emiliano hablaba de una pequeña casa en el campo, lejos de las grandes ciudades y de la influencia asfixiante de Héctor. Imaginaban una vida sencilla, rodeados por la naturaleza,
donde podrían formar una familia y vivir en paz. ¿Será posible?, Renata preguntó una noche, mientras estaban sentados en un banco, observando las estrellas en el cielo despejado. ¿Podremos realmente escapar de todo esto y ser felices juntos? Emiliano, sin dudarlo, respondió con convicción. Creo que sí. No es el poder o el dinero lo que trae la felicidad, Renata. Es el amor, el respeto y la libertad de ser quienes somos. Y eso, sé que podemos tenerlo juntos. Renata cerró los ojos, dejando que sus palabras la envolvieran. Durante tanto tiempo, había sido prisionera de las expectativas de su padre, sofocada por el peso de no ser suficiente. Ahora, por primera vez, vislumbraba un futuro diferente, un futuro donde su felicidad no estaría atada al control de Héctor. Sin embargo, mientras el amor entre Renata y Emiliano florecía en secreto, una sombra se cernía sobre ellos. Héctor, siempre atento y controlador, comenzaba a notar el cambio en el comportamiento de Renata. No sabía con certeza lo que estaba ocurriendo, pero su desconfianza crecía cada día. A medida que el capítulo se acerca al final, Renata se encuentra dividida entre el sueño de una vida sencilla junto a Emiliano y el miedo a las repercusiones de enfrentarse a su padre. Sabía que Héctor nunca permitiría que se alejara de su control, pero el amor que sentía por Emiliano la impulsaba a luchar por su propia felicidad, aunque eso significara desafiar todo lo que conocía. Esa noche, mientras Emiliano la abrazaba, Renata susurró en su oído: «Lucharemos por esto, por nosotros. No dejaré que nada nos separe». Pero no sabían que la verdadera prueba estaba por venir. Una prueba que no solo pondría a prueba su amor, sino que también sacaría a la luz secretos que podrían tambalear su mundo para siempre. El romance secreto entre Renata y Emiliano, que hasta entonces florecía en medio del aislamiento de encuentros discretos y sueños compartidos, fue abruptamente interrumpido cuando el destino dio un giro cruel. Héctor, siempre vigilante y controlador, había notado los cambios en su hija menor, esa nueva alegría en los ojos de Renata, la firmeza en su postura, no pasaron desapercibidas para él. Decidió investigar, decidido a descubrir qué estaba causando esa transformación inesperada. Un día, Héctor recibió información de uno de sus secuaces de confianza. Renata había sido vista frecuentemente en compañía de Emiliano, un simple asistente financiero que trabajaba en una de sus empresas. La noticia hizo que la sangre de Héctor hirviera. Para él, la idea de que su hija estuviera involucrada con alguien que consideraba tan insignificante era intolerable. Emiliano no solo era inadecuado, era una amenaza para el control absoluto que Héctor ejercía sobre su familia. Sin perder tiempo, Héctor confrontó a Renata una noche cuando acababa de regresar de un encuentro con Emiliano. La esperaba en el salón principal de la mansión, las luces tenues proyectando sombras amenazantes sobre sus facciones duras. «Sé sobre ti y Emiliano», dijo Héctor, con una voz grave y cargada de furia contenida. Renata, sorprendida, sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se obligó a mantener la compostura. «¿Y qué es exactamente lo que crees que sabes?», Renata respondió con una voz más firme de lo que esperaba. Héctor avanzó, acercándose a ella con la intensidad de un depredador. «Sé que estás involucrada con ese nadie, un empleado de tercera categoría que nunca estará a la altura de los Ávila. Terminarás con esto de inmediato». Renata sintió su corazón acelerarse, pero no era miedo. Por primera vez era rabia por la forma en que su padre siempre menospreciaba a los demás, como si el valor de las personas estuviera determinado por el dinero o el poder que poseían. No podía seguir callada. «No, papá», dijo, mirándolo directamente a los ojos. «No voy a terminar con Emiliano. Lo amo, y él me ama por lo que soy, no por lo que tengo o por el nombre que llevo». Héctor, sorprendido por la audacia de Renata, entrecerró los ojos. «Estás cometiendo un error terrible, Renata. Ese hombre te está utilizando. Quiere lo que es nuestro, lo que yo construí con mi sangre y sudor». «Estás equivocado», exclamó Renata, sintiendo la fuerza de las palabras que habían estado atrapadas en su corazón por tanto tiempo. «A Emiliano no le importa tu fortuna o lo que construiste. Y, sinceramente, a mí tampoco me importa. Nunca quise formar parte de este mundo de apariencias, de manipulación y frialdad. Quiero ser feliz, y con Emiliano, finalmente sé lo que eso significa». La declaración de Renata resonó como un golpe profundo para Héctor.
Él, que siempre creyó tener el control total sobre su familia, ahora veía a su hija más despreciada, la que él consideraba la más débil, levantándose en su contra. La ira que ardía en sus ojos era un reflejo de su impotencia para manejar la situación. «Si sigues con este disparate, te juro que te arrepentirás», amenazó Héctor con su voz cargada de veneno. «Voy a destruir a ese hombre y tú no tendrás nada. Quedarás desheredada, sin un centavo, sin el nombre de los Ávila para protegerte». Renata, con el corazón roto pero decidida, respondió: «Entonces que así sea, papá. Desherédame si eso te hace feliz. Pero debes saber que, por primera vez, estoy viviendo mi vida y no voy a renunciar a eso». El enfrentamiento dejó a Héctor enfurecido. Jamás se hubiera imaginado que Renata, la hija que siempre consideró débil y sumisa, tendría el valor de desafiarlo tan abiertamente. No podía aceptar esa afrenta, y en ese momento tomó una decisión sombría. «Si es así como quieres», dijo Héctor con frialdad, «entonces prepárate, porque haré todo lo posible para alejarlo de ti, y cuando termine, Emiliano solo será un doloroso recuerdo de tu error». Renata sintió un nudo en el corazón al escuchar las crueles palabras de su padre, pero se mantuvo firme. Aunque sabía que una tormenta estaba a punto de desatarse sobre sus vidas, no se arrepentía de su decisión. Mientras Héctor salía del salón, sus palabras resonaban como una oscura amenaza. El amor de Renata y Emiliano ahora enfrentaba a un nuevo y poderoso enemigo, un padre dispuesto a todo para mantener su control, aunque eso significara destruir la felicidad de su propia hija. Las palabras amenazantes de Héctor flotaban sobre Renata y Emiliano como una sombra oscura, pero en lugar de desanimarse, decidieron enfrentar el desafío con una decisión audaz: casarse en secreto. Era la única manera que encontraron de proteger el amor que compartían, mientras intentaban escapar de las garras del poderoso Héctor Ávila. Renata sabía que su padre no escatimaría esfuerzos para destruir a Emiliano, y el miedo de lo que pudiera ocurrirle la atormentaba día y noche. Sin embargo, el amor que sentía por Emiliano y la promesa de una vida diferente eran más fuertes que cualquier amenaza. Soñaban con una ceremonia sencilla, lejos del lujo y las expectativas que siempre acompañaron la vida de Renata. Sería una boda pequeña, con solo unos cuantos amigos leales, aquellos que entendían el valor de su amor y estaban dispuestos a apoyarlos. Emiliano, siempre calmado y centrado, pasaba las noches planeando cada detalle con Renata. Eligieron una pequeña capilla escondida en las montañas, donde nadie los encontraría. La tranquilidad del lugar, rodeado de naturaleza, simbolizaba todo lo que deseaban: una vida pacífica, lejos de las intrigas y el poder que tanto los asfixiaba. «Seremos solo nosotros dos, Renata, y las personas que realmente importan», dijo Emiliano, tomando sus manos mientras discutían los preparativos en una tarde lluviosa. «No necesitamos nada más, solo nuestra promesa mutua». Renata sonrió, pero había una tristeza en sus ojos. Aunque estaba emocionada con la perspectiva de finalmente ser feliz, el dolor de alejarse de su familia, por más disfuncional que fuera, era inevitable. Sabía que al dar ese paso no habría retorno. Estaría rompiendo de una vez por todas con la vida que conocía. «Siempre quise una vida diferente», dijo, mirando el sencillo anillo que Emiliano le había dado, un símbolo de su amor lejos del ostentoso mundo de los Ávila. Pero es difícil dejarlo atrás, aunque sea una prisión. Emiliano la atrajo hacia sí, abrazándola con ternura. «Me sé que es difícil, pero construiremos algo nuevo, algo nuestro, y estaré a tu lado en cada paso». Con cada día que pasaba, la tensión aumentaba. Renata intentaba mantener las apariencias en casa, actuando como si nada hubiera cambiado, mientras secretamente preparaba su fuga definitiva. Valentina y Beatriz, ocupadas con sus propias vidas, apenas notaron los sutiles cambios en el comportamiento de su hermana. Sin embargo, Héctor, siempre desconfiado, continuaba vigilándola de cerca, presintiendo que algo estaba ocurriendo. Finalmente llegó el tan esperado día. El corazón de Renata latía con fuerza, no solo por la emoción de la boda, sino también por el miedo de que algo pudiera salir mal. Sabía que estaba apostando todo a la suerte, pero era un riesgo que estaba dispuesta a correr. En la mañana de la boda, Renata se puso un simple vestido blanco, sin los adornos lujosos que su familia siempre exigió. Era un símbolo de su nueva vida.
despojada de las expectativas que siempre habían pesado sobre ella. Emiliano, al verla, quedó sin palabras. Para él, Renata nunca había estado tan hermosa, tan auténtica. La pequeña capilla estaba iluminada solo por la suave luz del sol, que entraba por las ventanas de vidrio colorido. Los pocos amigos presentes observaban en silencio, conscientes de la importancia de ese momento. Era como si el mundo exterior no existiera, como si, por un breve instante, Renata y Emiliano pudieran olvidarse de todo y vivir plenamente el amor que los unía. «Te amo, Renata», susurró Emiliano tomando sus manos frente al altar. «Te prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para protegerte, para hacerte feliz». Renata, con lágrimas en los ojos, respondió: «Y yo te amo, Emiliano. Siempre soñé con este momento y ahora es real. Prometo que juntos encontraremos nuestro camino, no importa lo que pase». Los votos intercambiados fueron simples, pero cargados de una profundidad que solo aquellos que han enfrentado tantas adversidades podrían entender. Y cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, una ola de alivio y felicidad envolvió a Renata. Por un breve momento, creyó que finalmente podría ser feliz. Sin embargo, mientras la ceremonia llegaba a su fin, el sentimiento de tensión permanecía en el aire, un sutil recordatorio de que el peligro aún no estaba completamente alejado. Aunque Renata y Emiliano ahora eran oficialmente marido y mujer, lo que vendría después seguía siendo incierto. Los dos salieron de la capilla, tomados de la mano, listos para enfrentar lo que viniera, pero conscientes de que el verdadero desafío aún estaba por venir. La felicidad que tanto anhelaban estaba al alcance, pero el camino hacia ella sería arduo y lleno de obstáculos. Ya en el fondo, ambos sabían que Héctor no aceptaría esa unión tan fácilmente. La mañana del matrimonio secreto de Renata y Emiliano amaneció con un cielo despejado y una brisa suave, como si la propia naturaleza estuviera bendiciendo la unión de los dos. La pequeña iglesia escondida en las montañas parecía un santuario fuera del tiempo, lejos de las miradas curiosas y de las intrigas del mundo exterior. Allí, entre los muros de piedra y las ventanas de colores, Renata y Emiliano estaban a punto de sellar su amor, rodeados solo por aquellos que realmente importaban. Renata llegó a la iglesia con el corazón acelerado, sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad. Llevaba un simple vestido blanco, que realzaba su belleza natural, lejos de los lujos que siempre habían marcado su vida en la mansión de los Ávila. A su lado, una pequeña comitiva la acompañaba, unos amigos cercanos y algunos niños del orfanato, que la miraban con admiración y cariño. La iglesia estaba decorada con flores silvestres y la simplicidad del ambiente contrastaba con la grandiosidad de los sentimientos que allí florecían. Cuando Renata entró, todas las miradas se dirigieron a ella, pero la única que ella buscaba era la de Emiliano. Él la esperaba en el altar, vestido de manera igualmente sencilla, pero con una sonrisa que transmitía toda la seguridad y amor que ella necesitaba. Mientras Renata caminaba por el pasillo, sus pensamientos eran un torbellino de emociones. Recordaba todas las dificultades que enfrentaron para llegar hasta allí, las amenazas de Héctor, el miedo constante de ser descubiertos. Pero en ese momento, todo eso parecía distante, eclipsado por la certeza de que estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida. Finalmente llegó al lado de Emiliano y los dos se miraron con una intensidad que no necesitaba palabras. El padre, con una voz tranquila y serena, inició la ceremonia. No había música pomposa, ni grandes discursos, solo la pureza de un amor verdadero que se revelaba en cada gesto, en cada mirada. «Renata», comenzó Emiliano tomando sus manos con firmeza, «prometo amarte y protegerte todos los días de mi vida. Prometo que juntos superaremos cualquier obstáculo, cualquier desafío que se nos presente, porque a tu lado se ha encontrado el sentido de mi vida». Renata sintió las lágrimas correr, pero eran lágrimas de felicidad, mezcladas con la tensión del momento. Respiró hondo antes de responder. «Emiliano, tú me has mostrado lo que es el amor verdadero. Contigo soy más de lo que jamás imaginé ser. Prometo ser tu compañera, tu amiga, tu esposa, y luchar a tu lado por esta vida que tanto soñamos». Mientras intercambiaban sus votos, los presentes en la iglesia, amigos y niños que se habían convertido en su nueva familia, observaban con emoción. Esa unión era un símbolo de esperanza, una prueba de que el amor podía vencer hasta las mayores adversidades.
Cuando el padre los declaró marido y mujer, un murmullo de alegría recorrió la iglesia. Emiliano besó a Renata con toda la ternura y pasión que sentía, y por un breve instante el mundo parecía perfecto, sin las sombras que siempre los acompañaron. Pero esa felicidad fue bruscamente interrumpida. En el momento en que los invitados comenzaron a levantarse para felicitar a la pareja, las puertas de la iglesia se abrieron con un estruendo. Héctor Ávila estaba allí, con el rostro contorsionado de rabia y los ojos ardiendo de furia. Su presencia era como una tormenta repentina, cargando el ambiente con una tensión insoportable. Todos en la iglesia quedaron paralizados, el aire cargado con el choque y el miedo de lo que estaba por venir. Renata sintió que su corazón se detenía por un segundo, mientras la realidad de la situación se cernía sobre ella. Héctor los había encontrado, y el momento que debía ser el más feliz de su vida, ahora estaba manchado por la amenaza inminente. «¿Cómo te atreves?», gritó Héctor, su voz resonando por las paredes de la iglesia. «¿Cómo te atreves a desobedecerme, Renata? Te advertí que esto no quedaría impune». El silencio que siguió fue ensordecedor. Renata y Emiliano se miraron, conscientes de que el enfrentamiento que tanto temían había llegado finalmente. ¿Pero qué haría Héctor a continuación? ¿Cuáles serían las consecuencias de desafiar al hombre más poderoso que jamás conocieron? La atmósfera en la pequeña iglesia estaba cargada de tensión. La presencia de Héctor, invadiendo el espacio sagrado donde Renata y Emiliano acababan de unirse, había congelado a todos los presentes. La mirada de furia en los ojos de Héctor era suficiente para hacer retroceder a cualquiera, pero Emiliano se mantuvo firme, sosteniendo la mano de Renata, que temblaba levemente. Héctor, con la postura de un general a punto de aplastar a su enemigo, avanzó por el pasillo, deteniéndose frente a la pareja. Su mirada estaba fija en Emiliano, cargada de desprecio y amenaza. «Tú», comenzó Héctor con una voz gélida y cortante, «¿crees que puedes tomar a mi hija y simplemente escapar? ¿Crees que puedes esconderte en esta iglesia y que no te encontraría? Estás muy equivocado, muchacho». Renata, sintiendo el desespero crecer en su pecho, abrió la boca para hablar, pero Emiliano la interrumpió suavemente, presionando su mano en un gesto de consuelo. Luego dirigió su mirada hacia Héctor y, con una calma que sorprendió a todos, sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. «Tú antes que cualquier cosa, señor Ávila, hay algo que necesita escuchar», dijo Emiliano, su voz serena pero firme. Miró a los ojos de Héctor, desafiando el poder del hombre frente a él con un valor impresionante. Héctor frunció el ceño, confundido pero curioso. «¿Qué es esto? ¿Otro truco barato?» Emiliano abrió el sobre y sacó una carta. Comenzó a leer, su voz reverberando por la iglesia, cada palabra cargada de emoción. «¿Sabes, papá?», comenzó la carta, y la simple palabra hizo que Héctor se pusiera rígido. «Nunca tuve la oportunidad de decirte lo que realmente siento, pero ahora, en este momento, no puedo seguir callada». Las palabras de Renata resonaron en la iglesia, revelando el dolor y el sufrimiento que había cargado en silencio durante toda su vida. Emiliano leyó la carta lentamente, con cuidado, permitiendo que cada palabra fuera absorbida por Héctor y todos los presentes. «Durante años, viví bajo la sombra de tu desprecio, intentando de todas las maneras ser alguien a quien pudieras amar. Pero nada de lo que hice fue suficiente. Yo era invisible para ti, un error que nunca podría ser corregido. Tus palabras, tan afiladas como cuchillos, me hicieron creer que no era digna de amor, que nunca sería suficiente». Héctor comenzó a cambiar de expresión. Lo que empezó como pura ira comenzó a dar lugar a una confusión inquietante. No esperaba esto, estas palabras que cortaban directamente su alma. «Pero hoy, por primera vez, encontré a alguien que me ve por lo que realmente soy», continuó Emiliano, su voz cargada de emoción mientras leía las palabras de Renata. «Emiliano me enseñó que puedo ser amada, que tengo valor. Elegí la libertad de ser feliz, aunque eso signifique romper con todo lo que has construido». La iglesia estaba en completo silencio, cada persona atrapada en las palabras de Renata, sintiendo el peso de cada línea escrita. Héctor, por su parte, parecía estar librando una batalla interna. Cada frase leída por Emiliano desafiando las certezas y convicciones que había llevado durante tantos años. «Sé que esta carta puede no cambiar nada», continuó la lectura, «pero necesitaba que lo supieras. Debes entender que tus acciones me lastimaron profundamente, pero también me dieron fuerza.
Ya no soy la niña frágil que despreciabas. Soy una mujer que elige su propio camino, que elige el amor y la felicidad, lejos de tus cadenas. Emiliano se detuvo por un momento, mirando a Héctor, que ahora parecía menos amenazador y más conmovido, como si cada palabra hubiera penetrado profundamente, alcanzando algo que intentaba ocultar de sí mismo. Te perdono, papá, por no poder amarme, pero ya no voy a vivir a la sombra de ese amor que nunca recibí. Voy a vivir mi propia vida y espero que, algún día, puedas encontrar paz. Emiliano cerró la carta, el sonido del papel al doblarse resonando en el silencio sepulcral de la iglesia. Le entregó el sobre a Renata, quien lo sostuvo con firmeza, mirando a su padre con una mezcla de dolor y compasión. Héctor se quedó allí parado, sin saber qué decir. Por primera vez en su vida, se encontraba confrontado no por enemigos empresariales o adversarios políticos, sino por su propia hija y, lo peor de todo, por verdades que nunca quiso enfrentar. Héctor permaneció en silencio, su ira transformándose en algo más complejo, más profundo. ¿Qué haría ahora? Renata y Emiliano esperaban su respuesta, al igual que todos los presentes. Las certezas de Héctor se habían tambaleado, pero él seguía siendo un hombre poderoso, y el destino de la pareja ahora estaba en sus manos. La pequeña iglesia, que momentos antes estaba cargada de tensión y de la ira contenida de Héctor, ahora parecía suspendida en un silencio lleno de emociones. Héctor seguía parado, aún sosteniendo la carta que Emiliano había leído en voz alta. Cada palabra escrita por Renata había penetrado en su corazón, sacudiendo los cimientos de todo lo que creía. Mientras se perdía en sus pensamientos, Renata dio un paso al frente, sintiendo que era el momento de revelar la verdad que había guardado con tanto cuidado. Sabía que el impacto sería profundo, pero también sabía que en ese momento era necesario. «Papá», comenzó Renata con una voz suave pero firme, «hay algo más que necesitas saber». Miró a Emiliano, quien le dio un leve asentimiento, animándola a continuar. Héctor levantó la mirada, aún confundido, tratando de entender qué más podía revelarse después de la devastadora carta. Renata respiró hondo y dijo, con una mezcla de nerviosismo y esperanza, «Emiliano y yo adoptamos a un niño del orfanato. Se llama Mateo». La revelación hizo que el aire en la iglesia pareciera aún más denso. Todos los presentes sintieron el peso del momento. Conscientes de que algo significativo estaba a punto de suceder, Héctor parpadeó varias veces, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Él, que siempre juzgaba la vida a través de sus propios lentes de poder y control, ahora se veía confrontado con una realidad que nunca imaginó. Renata se dio la vuelta y hizo un gesto hacia el fondo de la iglesia. Y fue entonces cuando todos vieron a Mateo, un niño de aproximadamente 5 años, con grandes ojos marrones y una sonrisa tímida, que sostenía la mano de una de las cuidadoras del orfanato. Dudó por un momento, pero cuando vio que Renata le hacía señas, corrió hacia ella, abrazándola por las piernas. «Mateo», dijo Renata suavemente, arrodillándose para ponerse a su altura. «Este es mi papá, Héctor. ¿Quieres conocerlo?» Mateo miró al hombre imponente frente a él con la curiosidad inocente de un niño. Sin dudarlo, se acercó a Héctor extendiendo su pequeña mano. «Hola, abuelo», dijo con una sonrisa sincera. «¿Quieres jugar conmigo?» El simple gesto y las palabras de Mateo golpearon a Héctor como un poderoso impacto. El hombre que siempre se había considerado inquebrantable, ahora sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. Miró al niño, sus ojos fruncidos de forma casi imperceptible, como si intentara reprimir una emoción que no había sentido en mucho tiempo. «¿Abuelo?», balbuceó Héctor, incapaz de ocultar el asombro en su voz. Mateo asintió con la cabeza, aún sonriendo. «Mamá y papá dijeron que puedo llamarte así», respondió inocentemente. «¿Podemos jugar después de que dejes de estar enojado?» Esas simples palabras, dichas con toda la pureza de un niño, rompieron las últimas barreras que Héctor había levantado a lo largo de los años. De repente, se dio cuenta de lo distante que siempre estuvo de su propia felicidad, tan obsesionado con el control, el poder y la perfección, que había descuidado lo que realmente importaba. Los ojos de Héctor comenzaron a llenarse de lágrimas, y sintió un dolor agudo en el pecho, no físico, sino emocional, como si un peso que no sabía que llevaba finalmente se estuviera levantando. Él, que siempre se había visto como un titán inquebrantable,
Ahora se encontraba de rodillas ante la simplicidad de un amor puro e inocente. Renata observó a su padre con atención, notando la lucha interna que estaba librando. Sabía que ese momento era decisivo, que las palabras de Mateo podían ser el punto de inflexión en la vida de Héctor, un momento de redención que él tanto necesitaba, aunque no lo supiera. Finalmente, con las manos temblorosas, Héctor se agachó frente a Mateo, quedando a la altura del niño. Lo miró a los ojos y, por primera vez en muchos años, dejó que las lágrimas cayeran libremente. «Mateo», murmuró Héctor, su voz ronca por la emoción. Yo nunca supe que necesitaba algo así hasta ahora». Mateo, en su inocencia, simplemente rió y abrazó a Héctor, quien, sorprendentemente, le devolvió el abrazo con una intensidad que casi lo sorprendió. Era como si, en ese simple gesto, todas las barreras que Héctor había construido a lo largo de los años estuvieran derrumbándose. El orgullo, el poder, el control. Nada de eso parecía importar más ante el calor de un abrazo tan pequeño, pero tan verdadero. Los presentes en la iglesia, siendo testigos de esa escena, sintieron el peso de la emoción en el aire. Renata, ahora al lado de Emiliano, le tomó la mano con fuerza, sintiendo una mezcla de alivio y esperanza. Sabía que ese era solo el comienzo de una nueva etapa, no solo para ella y Emiliano, sino también para Héctor. Héctor, todavía arrodillado, sosteniendo a Mateo en sus brazos, mientras el peso de sus decisiones pasadas y el impacto de sus acciones finalmente lo alcanzan. Ahora comienza a entender que la verdadera riqueza no está en el poder o en el dinero, sino en los lazos que se forman a través del amor y la familia, algo que él ignoró durante tanto tiempo. Héctor se da cuenta de que tiene una oportunidad, tal vez la última, de hacer las paces con su hija y de encontrar la felicidad que siempre se le escapó. La iglesia, que fue testigo de tanto dolor como esperanza, quedó atrás cuando Héctor regresó a la mansión Ávila. Allí, en medio del lujo que había construido a lo largo de los años, se aisló, luchando contra la tormenta que ahora rugía dentro de él. Las palabras de Renata, la pureza del amor de Mateo y las profundas verdades reveladas por la carta resonaban en su mente sin darle tregua. En su despacho, rodeado de recuerdos de sus logros, Héctor se sentó en su sillón de cuero, pero por primera vez el confort material no ofrecía alivio. Aquel que siempre había encontrado seguridad en su poder y control, ahora estaba perdido, desorientado por la realización de lo que su vida realmente había llegado a ser. Mientras miraba las sombras en la pared, Héctor se vio transportado a un tiempo en el que todo parecía más simple, antes de las presiones de ser un magnate, antes de las decepciones y del desprecio que sembró en el corazón de Renata. Recordó los primeros días de su carrera, cuando aún soñaba con construir algo grande, algo que lo hiciera inmortal. En esa época, creía que el éxito material era la clave de la felicidad. Pero ahora, sentado solo, se dio cuenta de lo equivocado que estaba. ¿De qué valía todo eso? ¿La fortuna, el prestigio, el respeto forzado que él imponía? Mientras revisaba los recuerdos de su vida, el rostro de Renata seguía apareciendo en su mente, cada vez con más intensidad. Recordó cómo ella era una niña curiosa y dulce, siempre buscando su aprobación con pequeños gestos de cariño, gestos que él había ignorado o descartado como signos de debilidad. Recordaba las lujosas fiestas que organizaba para sus hijas mayores, mientras que Renata, en su timidez, observaba desde lejos, sin atreverse a acercarse. Y cuando finalmente lo intentaba, él siempre la empujaba de nuevo, sin reconocer nunca su valor más allá de lo que su visión estrecha le permitía. «Nunca serás como tus hermanas», le había dicho innumerables veces. Ahora, esas palabras resonaban de manera diferente, con un peso que nunca antes había sentido. Eran palabras que no podía retirar, y el daño que habían causado no podía deshacerse. El conflicto interno de Héctor se intensificaba. Por un lado estaba su orgullo inquebrantable, la obsesión por el poder y el control que lo había guiado toda su vida. Había construido un imperio y, en el proceso, endurecido su corazón, creyendo que sentimientos como el amor y la empatía eran debilidades. Pero ahora, el amor que sentía por Mateo, un amor inesperado y abrumador, estaba rompiendo sus defensas, derrumbando lo que él consideraba inquebrantable. En otra parte de la ciudad, Renata y Emiliano esperaban, consumidos por la incertidumbre. ¿Qué haría Héctor?
Estaba claro que había sido conmovido, pero seguía siendo un hombre poderoso e impredecible. Renata intentaba mantener la calma, pero el miedo de perderlo todo, el amor de Emiliano, la nueva vida que estaban construyendo y ahora la felicidad de Mateo, la envolvía como una sombra. ¿Crees que lo aceptará?, preguntó Renata a Emiliano, con la ansiedad evidente en su voz. Emiliano la abrazó con fuerza, tratando de transmitir una confianza que él mismo no estaba seguro de tener. No lo sé, Renata, pero sé que hoy fue profundamente conmovido. Tal vez sea el comienzo de un cambio, pero debemos estar preparados para cualquier cosa. De vuelta en la mansión, Héctor se levantó abruptamente de su sillón y comenzó a caminar por el despacho, tratando de escapar de los pensamientos que lo atormentaban. Pero cada intento de concentrarse en otra cosa, de retomar el control de su mente, era en vano. Ya no podía ignorar la verdad que Renata había expuesto, no podía seguir escondiéndose detrás de su máscara de poder. Se vio confrontado con la imagen de Mateo, el niño que lo había llamado abuelito, con una confianza tan inocente y pura. Por primera vez, Héctor sintió un deseo profundo de proteger a alguien, no por lo que eso significaba para su reputación o sus negocios, sino simplemente porque quería ser digno de ese amor. «Te perdono, papá». Las palabras de Renata resonaban en su mente, y Héctor sintió cómo la culpa corroía su corazón. Ella lo había perdonado, incluso después de todo lo que la había hecho pasar. A pesar de todos los años de frialdad, ella aún tenía la capacidad de tenderle la mano, ofreciéndole una oportunidad de redención. Pero, ¿podría él aceptar esa oportunidad? ¿Podría realmente cambiar después de todo? Héctor sabía que debía tomar una decisión, y sabía que esa decisión cambiaría todo, para él, para Renata, para Emiliano, y especialmente para Mateo. Héctor, todavía aislado en su despacho, miraba por la ventana hacia el vasto horizonte. Sabía que su batalla interna estaba lejos de terminar, pero por primera vez estaba dispuesto a enfrentar los demonios que siempre había evitado. ¿Qué vendría después? Ni siquiera Héctor lo sabía con certeza, pero una cosa estaba clara: no podía continuar como antes. El sol de la mañana lanzaba sus primeros rayos sobre la mansión Ávila, iluminando los pasillos que tantas veces habían sido testigos de momentos de poder y control. Pero hoy, la luz parecía diferente, más suave, casi como si estuviera preparando el camino para algo nuevo, algo que nunca antes había sucedido allí. Héctor, que había pasado la noche en vela, luchando contra sus propios demonios, finalmente había tomado una decisión. Con el corazón pesado, pero decidido, sabía que tenía que hacer lo que nunca había hecho en toda su vida: bajar sus defensas, abrir su corazón y buscar el perdón de su hija. No sería fácil, pero sabía que era la única manera de redimirse y de intentar corregir los errores del pasado. Más tarde esa mañana, Héctor se dirigió al pequeño apartamento donde Renata y Emiliano estaban viviendo con Mateo. El lugar era modesto, sin los lujos que él siempre había asociado con el confort y el éxito, pero al entrar, Héctor sintió algo que hacía mucho tiempo había olvidado: una sensación de hogar, de calor humano, algo que su mansión, por más grandiosa que fuera, nunca le había proporcionado. Renata, al escuchar el golpe en la puerta, la abrió lentamente, y su corazón se aceleró al ver a su padre allí, de pie, con una expresión que ella nunca antes había visto. Héctor estaba diferente, no había la rigidez habitual en su postura, y sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora parecían cargados de una emoción que ella no estaba segura de poder entender completamente. «Papá», murmuró Renata, aún sin creer que él realmente había venido. «Renata», comenzó Héctor, pero su voz falló, incapaz de continuar. Había ensayado tantas palabras durante la noche, pero ahora, frente a frente con la hija a la que tanto había herido, todas las palabras parecían insuficientes. Renata, con el corazón apretado, dio un paso hacia un lado permitiendo que él entrara. La pequeña sala quedó en silencio. La tensión era casi palpable. Emiliano, que estaba con Mateo jugando en el suelo, se levantó y observó en silencio, sosteniendo a Mateo en sus brazos, como si anticipara la importancia del momento. Héctor entró en la sala, y al ver al niño en sus brazos, sintió de nuevo esa oleada de emoción que lo había dominado en la iglesia. Mateo lo miró con sus grandes ojos curiosos y,
Sin dudarlo, extendió los brazos hacia Héctor. «¿Abuelito?», exclamó Mateo sonriendo. «¿Viniste a jugar otra vez?». El simple acto del niño, tan lleno de confianza y amor, casi desarmó a Héctor. Miró a Renata, que ahora estaba al lado de Emiliano, y sintió el peso de todo lo que había perdido a lo largo de los años. Pero también se dio cuenta de que aún había algo por salvar, algo que todavía podía construir, si tenía el coraje suficiente para admitir sus errores. Con un suspiro profundo, Héctor se arrodilló en el suelo, algo que nunca imaginó que haría. Miró directamente a los ojos de Renata y por primera vez en su vida dejó que las lágrimas corrieran libremente. «Renata». Su voz estaba embargada, cargada de un dolor que había evitado enfrentar durante mucho tiempo. «Yo he sido un mal padre. Perdí tantos momentos. Contigo, con nuestras vidas. Te herí de maneras que ahora veo que son imperdonables. Pero estoy aquí. Estoy aquí porque me di cuenta de que no puedo seguir viviendo de esta manera. Necesito tu perdón, hija mía. Necesito una segunda oportunidad para ser el padre que nunca fui». Renata, al ver a su padre arrodillado, sintió una abrumadora mezcla de emociones. Ese hombre que siempre se había mostrado implacable, inquebrantable, ahora estaba vulnerable frente a ella, admitiendo sus errores, suplicando por una oportunidad de redención. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, mientras su corazón se dividía entre el dolor del pasado y la esperanza de un futuro diferente. «Papá», comenzó Renata, con la voz entrecortada por el llanto. «He esperado toda mi vida para escuchar esas palabras, para sentir que era importante para ti. Pero lo que hiciste dejó cicatrices profundas en mí, cicatrices que aún duelen, incluso ahora». Héctor asintió, comprendiendo la profundidad del dolor que había causado. No esperaba que el perdón fuera fácil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para reconstruir la relación con su hija. «Lo sé, Renata. Sé que no puedo borrar el pasado, pero estoy dispuesto a cambiar. Quiero ser parte de tu vida, de la vida de Emiliano, y ser un abuelo para Mateo. Si me lo permites, si me das esa oportunidad, prometo que haré lo mejor que pueda para ser el hombre que mereces». Emiliano, observando la escena, sintió el peso de ese momento. Sabía que Renata tenía que tomar esa decisión, pero también sabía que, en el fondo, ella siempre había deseado el amor y la aceptación de su padre. Renata miró a Emiliano, quien le dio un leve asentimiento, como diciéndole que la decisión estaba en sus manos, pero que él la apoyaría, fuera cual fuera. Mateo, aún en los brazos de Emiliano, extendió nuevamente las manos hacia Héctor, sonriendo. Renata miró a su hijo adoptivo, que ya se refería a Héctor como abuelito, y algo dentro de ella finalmente se rompió. Se acercó a su padre, y con lágrimas en los ojos, le extendió la mano, ayudándolo a levantarse. «Papá», dijo ella con la voz temblando de emoción, te perdono porque sé que, en el fondo, siempre quisiste lo mejor para mí, aunque te hayas perdido en el camino. Dejemos el pasado atrás y comencemos de nuevo, por nosotros, por Mateo». Héctor, aún emocionado, tomó la mano de Renata con fuerza, como si estuviera sosteniendo su última esperanza. Se levantó y la abrazó, un abrazo que llevaba todo el peso de las palabras no dichas, de las disculpas nunca hechas y de las promesas de un futuro diferente. Mateo, sin comprender completamente lo que estaba ocurriendo, pero sintiendo la emoción en el aire, aplaudió con entusiasmo. «Ahora somos todos una familia», exclamó, su sonrisa iluminando el momento. Héctor, Renata, Emiliano y Mateo juntos, abrazados, marcando el inicio de una nueva etapa, donde el perdón y el amor finalmente prevalecen sobre el orgullo y el dolor. Héctor ahora comprendía que el verdadero poder estaba en el amor y en la capacidad de redimirse, y estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para no perder esa segunda oportunidad que se le había dado. Los días que siguieron a la reconciliación entre Renata y Héctor estuvieron marcados por una atmósfera de sanación y renovación, como si un nuevo capítulo se estuviera escribiendo en la historia de la familia Ávila. Después de años de dolor y distanciamiento, el camino hacia la redención y el amor finalmente comenzaba a desplegarse. Héctor, decidido a ser el padre y abuelo que nunca había sido, se dedicaba en cuerpo y alma a apoyar a Renata y Emiliano en sus planes. Comenzó a frecuentar el orfanato donde Renata pasaba tanto tiempo, algo que en el pasado habría considerado impensable. Ahora veía valor y propósito en las acciones de su hija,
entendiendo que su búsqueda de amor y aceptación se reflejaba en el cariño que ella ofrecía a los niños abandonados. En el orfanato, las visitas de Héctor inicialmente sorprendieron a todos, pero pronto los niños comenzaron a acostumbrarse al hombre que, aunque serio y reservado, mostraba un lado más suave y generoso. Mateo, en particular, adoraba la presencia de su abuelo. El niño, con su energía contagiosa, guiaba a Héctor por las salas y corredores, presentándolo a cada amigo, como si estuviera mostrando al mundo la nueva conexión que había encontrado. «Abuelito, ¿vamos a jugar en el jardín hoy?», Mateo preguntaba con frecuencia, tirando de la mano de Héctor. Y el otrora poderoso magnate, que nunca tenía tiempo para jugar, ahora se encontraba corriendo tras una pelota o empujando a Mateo en un columpio, sintiendo una alegría que nunca antes había experimentado. Esos momentos, simples pero profundamente significativos, ayudaron a Héctor a redescubrir lo que realmente importaba en la vida. Comenzó a darse cuenta de que el poder y la riqueza que había acumulado a lo largo de los años no le habían traído la felicidad que buscaba. Por el contrario, fue en la simplicidad de los gestos cotidianos, en la sonrisa de un niño y en la reconciliación con su hija que encontró la verdadera paz. Renata, por su parte, florecía como nunca antes. La presencia de su padre en su vida, ahora transformado, le trajo una sensación de plenitud que nunca imaginó posible. Con Emiliano a su lado, se sentía más fuerte y segura, lista para enfrentar cualquier desafío. El orfanato, que siempre había sido un refugio para su dolor, ahora se transformaba en un lugar de esperanza y amor compartido. «Papá», dijo Renata una tarde mientras caminaban juntos por el orfanato, «no sé cómo agradecerte todo el apoyo que nos has dado. Nunca imaginé que algún día estarías aquí, a mi lado, ayudando a cuidar de estos niños». Héctor se detuvo y miró a su hija, sus ojos reflejando la sinceridad de sus palabras. «Renata, soy yo quien debe agradecerte. Me has mostrado lo que realmente importa en la vida. Pasé tanto tiempo persiguiendo cosas que no tienen valor y terminé perdiendo lo que era más preciado. Ahora, todo lo que quiero es estar aquí, a tu lado, y ser parte de esta nueva vida que estás construyendo». Emiliano, siempre cerca, observaba la transformación de Héctor con una mezcla de alivio y admiración. Sabía cuánto había cambiado ese hombre y lo que eso significaba para Renata. También sabía que ahora contaban con el apoyo de alguien que antes era un adversario temible, y eso les daba una fuerza renovada para seguir adelante. Juntos, Héctor, Renata y Emiliano comenzaron a trabajar en nuevos proyectos para el orfanato, con Héctor usando su influencia y recursos para mejorar las condiciones y proporcionar un futuro mejor para los niños. Planeaban expandir las instalaciones, crear programas educativos y asegurar que ningún niño pasara desapercibido, como Renata se había sentido durante tanto tiempo. Los cambios no eran solo físicos, sino emocionales. Cada gesto, cada decisión se hacía con amor y consideración, y eso se reflejaba en el ambiente que los rodeaba. La felicidad, antes tan distante, ahora comenzaba a ser una presencia constante en la vida de Renata. El dolor del pasado no había desaparecido completamente, pero fue suavizado por el amor y la comprensión que ahora envolvían a la familia. El vínculo entre Héctor y Mateo también se fortalecía cada día. El niño, con su inocencia y energía, ayudaba a Héctor a ver el mundo con nuevos ojos. Héctor, que antes veía a los niños como una distracción o una molestia, ahora encontraba alegría en estar con su nieto, dedicando tiempo y cariño como nunca lo había hecho antes. «Abuelito, cuando sea grande quiero ser como tú», dijo Mateo un día mientras jugaban juntos. Héctor sonrió, conmovido por las palabras del niño. «Espero que seas mejor que yo, Mateo». «Mucho mejor». Renata, Emiliano, Héctor y Mateo juntos en el jardín del orfanato, rodeados por los niños que ahora consideraban parte de su familia. La reconciliación había sanado heridas profundas, y la transformación de Héctor, de un hombre consumido por el poder a un abuelo amoroso y un padre presente, era completa. La felicidad, finalmente, había encontrado su lugar en la vida de Renata, y ella sabía que, con el apoyo de su nueva familia, el futuro era prometedor. El sol de la mañana iluminaba el orfanato, ahora ampliado y revitalizado, con una energía vibrante que reflejaba el nuevo capítulo en la vida de la familia Ávila.
Las paredes antes desgastadas estaban llenas de color y las risas de los niños resonaban por los pasillos, trayendo una alegría contagiosa que se sentía por todos los que cruzaban esas puertas. Renata y Emiliano, con el apoyo incondicional de Héctor, habían transformado el orfanato en un verdadero hogar para los niños necesitados. La nueva ala, construida con el financiamiento de Héctor, ofrecía espacio para más niños, cada uno recibiendo el cariño y la atención que merecían. Era un trabajo arduo, pero gratificante, y Renata finalmente sentía que había encontrado su propósito en la vida. En medio de todos los cambios, Mateo florecía. El niño, que una vez era tímido e inseguro, ahora corría por los jardines del orfanato con la confianza de alguien que sabía que era amado. Él era el centro de la alegría de la casa, siempre acompañado por un grupo de niños compartiendo juegos y risas que llenaban el corazón de todos a su alrededor. Héctor, observando todo aquello, sentía una paz que nunca había conocido. Sentado en uno de los bancos del jardín, veía a Renata y Emiliano conversando con algunos de los empleados del orfanato, discutiendo nuevos proyectos para los niños. A lo lejos, Mateo corría hacia él, con una gran sonrisa en el rostro. ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¿Vamos a plantar más árboles hoy?, preguntó Mateo, con su entusiasmo contagioso. Héctor sonrió y se levantó, extendiendo la mano hacia su nieto. Claro, Mateo. Vamos a plantar todos los árboles que quieras. Mientras caminaban juntos hasta el huerto recién creado en el terreno del orfanato, Héctor reflexionaba sobre el largo camino que había recorrido. De un hombre obsesionado con el poder y el control, se había transformado en alguien que finalmente comprendía el verdadero valor de la vida, el amor, la familia y el impacto positivo que podía tener en la vida de los demás. Cada día pasado con Renata y Mateo era una oportunidad para redescubrir esa nueva razón para vivir. Más tarde, esa tarde soleada, la familia se reunió para una pequeña celebración en el jardín. Era una celebración de la unión, del amor y de la renovación que habían experimentado juntos. Bajo la sombra de un gran árbol que Mateo y Héctor habían plantado juntos, la mesa estaba puesta con una comida sencilla, pero preparada con amor. Renata, al lado de Emiliano, miró a su padre con una gratitud que nunca había imaginado sentir. La transformación de Héctor no solo había sanado sus heridas, sino que también le había dado un nuevo sentido de seguridad y pertenencia. Emiliano, siempre a su lado, había sido su compañero en cada paso de ese viaje, y juntos habían encontrado la felicidad que tanto habían deseado. «Papá», dijo Renata, su voz cargada de emoción, «nunca pensé que estaríamos aquí juntos de esta manera, pero estoy muy feliz de que hayamos encontrado nuestro camino de regreso el uno al otro». Héctor tomó la mano de su hija, sintiendo la fuerza del vínculo que ahora los unía. «Yo también, Renata. Todos los errores que cometí, no puedo borrarlos, pero puedo pasar el resto de mi vida tratando de ser el padre y el abuelo que ustedes merecen». Mateo, que estaba sentado en el regazo de Héctor, miró a los dos con curiosidad. «Abuelito, ¿tú y mamá son amigos ahora?» Héctor rió suavemente y besó la frente de Mateo. «Sí, pequeño, somos más que amigos, somos familia. Y eso es lo que más importa». Mientras el sol comenzaba a ponerse, lanzando un brillo dorado sobre el jardín, la familia Ávila sintió que un nuevo comienzo realmente se había afianzado. El pasado, con todos sus dolores y heridas, ahora quedaba atrás. Habían elegido el perdón, el amor y la unión, y eso había transformado sus vidas de una manera que ninguno de ellos podría haber previsto. El capítulo final de la historia no trataba sobre conquistas materiales o victorias empresariales. Trataba sobre la reconciliación, la redención y el descubrimiento de que el verdadero valor de la vida está en las conexiones humanas que cultivamos. Héctor, Renata, Emiliano y Mateo ahora estaban listos para enfrentar el futuro juntos, sabiendo que, a pesar de los errores del pasado, siempre hay una oportunidad para un nuevo comienzo. Mientras la noche caía sobre el orfanato, la familia se unió en un abrazo, rodeada por los niños que reían y jugaban a su alrededor. La felicidad, finalmente, era una constante en sus vidas y sabían que, con el apoyo y el amor que compartían, nada podría sacudir la nueva vida que estaban construyendo juntos. Y así, con el corazón ligero y lleno de esperanza, la historia de Renata y su familia encontraba su final feliz, un final que en realidad era solo el comienzo de un nuevo y hermoso viaje.